Es un privilegio para mí poderles saludar a todos mis hermanos en Cristo Jesús, a todos los llamados y escogidos por este medio, y que después, benditos hermanos y bendito pueblo de Dios, a los que han dado un seguimiento, 16 días, estuve enfermo, gracias al Padre, gracias a Dios y a Cristo Jesús, pues me ha recuperado, me ha regresado nuevamente la salud, y pues estamos nuevamente aquí al servicio de Dios, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, para volver a retomar este bendito estudio de Eclesiastés, en donde nos quedamos pendientes nosotros. Ya, pues gracias a Dios, finalizamos lo que fue el libro de Eclesiastés, pero íbamos a concluir con Hebreos, que lo empezamos hace 16 días, porque hoy vamos a estar en el número 17, en 17 días después, para volver a retomar nuevamente esta bendita enseñanza. Así que también me pongo a los pies de Cristo, bendito hermano y bendita hermana, dándole las gracias de Dios. Como yo le dije desde un principio, la única manera que yo pueda fallar, en este caso con las prédicas cotidianas, es por medio de alguna enfermedad que no me permita dar la palabra, porque en este caso pues fue una enfermedad un poquito fuerte, el COVID-19, en donde no me permitía hablar y estuve pues un buen tiempo con la garganta cerrada y me era imposible poder dar la bendita palabra. Pero gracias a Dios ya estamos sanados, ya cumplimos nuestra cuarentena, y le doy gracias a Dios por permitirme la oportunidad de seguir con estas enseñanzas. Así que no perdamos tiempo, bendito hermano y bendita hermana. En la última enseñanza, que fue la 16, nos quedamos en Hebreos 11, 7. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estamos fortaleciendo esta bendita enseñanza del libro de Eclesiastés, en donde nos está enseñando Cristo, donde nos está enseñando Dios, que cuando entró el pecado, entró una sabiduría, entró la mentira de Satanás, entró la sabiduría de Satanás, y entró una consagración, entró una muerte, entró un alejamiento total de ignorancia a las cosas de Dios por el pecado, pero que por su bendita benevolencia, su misericordia, no nos olvidó en los muertos, no nos olvidó Dios en el pecado, no nos olvidó Dios en las sombras, no nos olvidó Dios en el mundo, sino que enviando a su Hijo Jesucristo a todo aquel que creyó por fe en la locura de la predicación, y por fe creyó que todo eso que estamos viendo en la bendita palabra de Dios no lo trajo Dios, sino lo trajo el pecado, y lo trajo la ignorancia, y lo trajo como filosofía todos nuestros ancestros, y que entonces nosotros, cuando creímos, empezamos una vida nueva, una vida totalmente apartado de lo que hacen la mayoría de los seres humanos y la mayoría de los que se autodominan cristianos. Entonces estamos en un camino verdadero, en una vida verdadera. Pero esto es por fe, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde cuántas citas bíblicas anteriormente hemos visto respecto a la cruz, respecto a una muerte, respecto a una separación, y respecto a darle nuestra vida y respetar el pacto de Dios, de que fui comprado a un precio muy alto para poder tener las riquezas y la herencia, las cuales perdimos por el pecado, que es el servicio y estar a los pies de Dios para servirle y aprender a servirle por fe mientras estemos en este cuerpo humano, y terminar preparados para servirle por la eternidad, porque todo lo que está creado, todo lo que está diseñado por Dios, le sirve día y noche. Así que sigamos, bendito hermano y bendita hermana. La vez pasado estábamos viendo lo de Noé en el libro de Génesis, pero concordando el libro de Hebreos, y ya estamos hablando de la fe. Ya vimos lo que es fe. Yo espero que en la enseñanza número 16 le haya puesto mucha atención. Ya no voy yo a volver a repetir lo que es la fe, ya lo enseñé en la enseñanza pasada. Y recuerde, bendito lector,
bendito oidor, bendito todos los que están viendo, y que Dios les ponga en el corazón encontrar esta enseñanza. Si usted no ha visto las enseñanzas pasadas, yo le recomiendo que empiece desde la enseñanza número 1 de Eclesiastés. Esta es la número 17, para que pueda comprender bien de lo que estamos hablando. Entonces, la vez pasada nos quedamos con Noé, que yo dije que era un versículo muy profundo para poder concordar toda esta enseñanza que Dios nos ha permitido desde Eclesiastés con estos versículos benditos. Entonces dice, yo le vuelvo a recordar, dice en el 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, por la fe, cuando Noé fue advertido, una de las riquezas, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros tenemos como pueblo de Dios, una de las riquezas es que no tengamos un velo y que no estemos sordos, sino que por su misericordia Dios nos diga proféticamente lo que va a pasar, cuál es el destino del mundo, cuál es el destino del ser humano, cuál es el destino que ya está escrito y que nadie puede quebrantar lo que ya está escrito con la bendita palabra de Dios. Así que nosotros tenemos la riqueza y el privilegio cuando entramos por la puerta del redil, cuando se nos ha predicado este bendito camino con la verdad, cuando hemos tenido ese privilegio y por decisión propia decidimos nosotros pasarnos de las tinieblas a la luz admirable para amar a Dios y al prójimo, entonces se nos advierte de toda la ira, de la copa de la ira que ya está a punto de derramarse y que ya empezaron los principios de dolores de parto en el planeta Tierra. Hoy en esta época a nosotros se nos dice y se nos prepara. Entonces, así como en el Antiguo Testamento, algo que Dios ya tenía predestinado para destruir a los seres humanos por la iniquidad, por la impiedad, por haber transgredido el pacto, y que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, porque a Dios nadie lo puede mudar, y los pensamientos de Dios son perfectos, para que no se diga que este es un cristianismo primitivo. El primitivo es aquel que tiene una mente animal y que predica esas cosas, porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Y Dios no es un ser que se puede equivocar en nada, porque Dios es perfecto. Así que todo el Antiguo Testamento fue una imagen, fue una sombra que Dios permitió, como ya lo hemos visto, con escenas reales, para darnos un aviso y darnos el día de hoy también una advertencia. Así que por la iniquidad y por la impiedad, Dios le dijo a un justo, a uno que había, en la enseñanza pasada le hice saber que Noé fue el 10º patriarca, el 7º también que fue Enoc, y por qué a Noé se le dio proféticamente el amor de Dios para advertirle lo que Dios iba a hacer, y que con amor y con fe Noé creyó en la palabra de Dios, a pesar de que era algo en aquel entonces ilógico para el ser humano, que viniera un diluvio, que fuera inundada la tierra por medio de agua. Era ilógico que Dios le mandara hacer a Noé el primer transatlántico que hubo en el planeta Tierra, que tuvo aproximadamente 150 metros de largo por 15 metros de alto en 3 pisos. Era imposible terminarlo, era imposible lo que Dios le mandaba a Noé. Era increíble, porque no era creíble que fuera Dios a destruir el planeta Tierra con una inundación. ¿Por qué era increíble? Porque precisamente hoy que Dios nos predica Apocalipsis, que nos predica el destino y nos advierte como cristianos el final y lo que va a venir, muchos dicen hoy lo mismo que decían en aquel entonces: Dios es amor, yo no concibo un Dios de ira, yo no concibo un Dios así, yo no concibo un Dios que tenga lago de fuego, yo no concibo un Dios. Pues no conocen al Dios de la Biblia, al Dios creador de los cielos y de la tierra, y al Dios verdadero. ¿Por qué no lo conocen? Por el pecado.
Pero Dios es amor, nos ha dejado un libre albedrío y Dios es justo para dar el pago y retribuir a cada uno según la conducta y según en donde haya inclinado su corazón. Si a creer en Dios o a las concupiscencias y al engaño de Satanás. Así que, cuando Noé fue advertido, como en todas estas enseñanzas, de quitando el velo de Dios, de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y de esta que me está permitiendo Dios, que es Eclesiastés, es para advertir, es para que Dios, el amor de Dios, nos está diciendo que viene un juicio, que cumplamos con el pacto, que no lo transgredamos, que sirvamos, que amemos a Dios y amemos al prójimo. El único que nos está pidiendo, muy bien, a los que creen que hay un lago de fuego, a los que creen que ya estamos en los principios de dolores de parto, a los que creen que vienen los 7 años de la gran tribulación, a los que creen que viene un anticristo, a los que creen, no por predicar voy a creer, porque dice la bendita palabra de Dios, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. Porque no es predicarlo, muchos pastores predican hoy al anticristo, lo que está pasando ahorita en las guerras de Rusia, de Ucrania, todo lo están predicando, pero sus hechos muestran que no tienen fe. Entonces, Noé, hubo una acción, no de labios, sino una acción de trabajar. Yo le decía la vez pasada que Noé duró 100 años, empezó a los 500 años y terminó a los 600 años para poder subir al arca. 100 años, bendito hermano y bendita hermana. Yo le digo, vamos a remontarnos también como una sombra de lo que hoy va a venir. En aquel lugar que fue en Mesopotamia, en donde acontecieron estos hechos, como enseñanza viva hoy, nunca había llovido del cielo para arriba. La tierra emendaba agua por medio de un vapor y así se regaban las plantas. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Noé cuando empezó a hacer el arca, pues se le acercaban a decirle, hey, ¿qué estás haciendo? Y él decía, estoy trabajando en lo que Dios me dijo que hiciera para salvar y estoy edificando un lugar donde se van a salvar animales. Y estoy trabajando en la obra de Dios porque va a destruir el planeta Tierra, porque ya está cansado del ser humano, ya está cansado de la iniquidad y la impiedad y de que ustedes le hayan hecho afrenta al Espíritu de gracia. Entonces toda esta gente se burlaba, toda esta gente decía que estaba loco, que cómo podía predicar que iba a llover y cómo podía Noé concebir un Dios que iba a destruir a los seres humanos, que cómo era posible. Le decían loco y 100 años estuvo soportando Noé sin hacerles caso, ¿verdad? Sin alejarlo de la obra, porque también para poder terminar el arca, Noé tuvo que haber trabajado todos los días. Trabajó todos los días porque la Biblia da constancia de eso. Todos los días y con temor de lo que iba a venir, con temor de la ira de Dios, preparó el arca en donde se salvó él y su casa. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, como dice la palabra, la bendita palabra es una sombra de lo que iba a venir. Así que el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, como ya lo hemos visto, es el temor a Dios. Y que cada cristiano, cuando es advertido de las cosas que se están suscitando y de todas las cosas que van a acontecer aquí en el planeta Tierra, que todavía no vemos, pero que se han ido cumpliendo y no dudo que se cumplan lo demás, con temor estemos todos los días temblando como gelatina, sabiendo que estamos pasando un abismo de un monte a un monte en un hilo y que velemos, que no nos durmamos, que estemos con temor, que no descuidemos la unción, que no descuidemos el aceite, que no descuidemos tan grande salvación y con todo temor. ¿Qué es el temor? El temor es que el pecado paga un salario y es la muerte. El temor es no transgredir la ley de Dios que me ha dado como cristiano. Con temor, hoy estoy edificando no un arca, porque eso era simbólicamente
con temor hoy la iglesia, el sacerdocio verdadero, con temor hoy estamos edificando el templo para morada del Espíritu Santo a los mansos, a los humildes, a los que Dios nos va confiando, a las ovejitas que van teniendo un crecimiento para que el día de mañana nosotros, por medio del poder de Dios, de su sabiduría y de su gloria, podamos dar una forma, Dios por medio de nosotros, pueda dar una forma y podamos edificar, como dice en Efesios, edificar a estos seres que Dios nos confió para que el día de mañana sean el templo de Dios, y ahí está la salvación, en donde yo y mi casa, como dice Dios, tú y tu casa serán salvos, como con Cornelio en el libro de los Hechos. Cuando este carcelero se convierte, él y su casa fueron salvos. De igual manera, Dios es bendito, porque yo puedo testificar hoy que mi esposa y mis hijos, por la bendita obediencia como primogénito, como el primero que me llamó Dios, y por el temor que por su gracia me ha dado para trabajar, para amar a Dios y amar al prójimo, y estar edificando mi arca, me ha mantenido, gracias a Dios, protegido, y me ha mantenido con una conciencia tranquila, que cuando llegue Cristo Jesús y llegue a pedir cuentas, pueda yo darle buenas cuentas, bendito hermano y bendita hermana, y usted también. Así que aquí estamos viendo una sombra, exactamente en Hebreos 11, de lo que hoy significa preparar el arca, que es edificar el templo de Dios. Y así como a Noé, toda la gente que tenía otra cultura, tenía otras creencias, otros razonamientos carnales, de disfrutar de la vida, de disfrutar de las cosas, ¿verdad? Le decían, ve, loco, es domingo, loco, hey, loco, es lunes, es martes, loco, ¿cómo que estás todavía ahí? ¿Qué estás, loco? ¿Qué estás demente? ¿Qué, ya te idiotizaste con esto? Acá está la vida, despierta, manda a tu hijo a la escuela, ponte a trabajar, vente a divertir, ya necesitas vacaciones, despierta, te comportas como animal, te comportas de diferente manera. Ahí está, Noé no hizo caso de la voz de Satanás, del engaño de Satanás, sino que Noé, por fe, creyó a Dios, y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, así los verdaderos siervos que han podido participar por años del llamamiento celestial, del amor a Dios y del amor al prójimo, pueden hablarme y pueden decirme y darme la diestra en señal de que predicamos lo mismo y de que han sido atacados y han sido perseguidos y vituperados por enseñar la cruz, por enseñar el verdadero camino. Así empezamos con Noé, porque toda esa gente se burlaba de él. Y recuerde que proféticamente solamente había uno con su casa que creyeron y que se pusieron a edificar. Y ya también profetizándonos Dios, lamentablemente estos últimos tiempos, no nada más por el libro de Génesis, bendito hermano y bendita hermana, por el libro de Jeremías, Isaías, Ezequiel, que son los profetas mayores, que son los que tienen más libros escritos, por medio de Daniel, por medio de Apocalipsis y por medio de casi todas las profecías que hay en la Biblia, de cómo va a terminar y cómo serían los últimos tiempos de la iglesia, que no habría fe, que serían muy pocos los que verdaderamente creyeran y dedicaran sus vidas y derramaran sus vidas a los pies de Cristo Jesús. Bien. Entonces aquí dice, por la fe cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como hoy también todavía no vemos al anticristo, todavía no vemos el fuego, todavía no vemos la tercera parte de sangre que se va a convertir en agua, todavía no vemos que los hombres se maten unos a otros, que tengan tumores, todavía no vemos muchas cosas. Pero bien, yo tengo temor. Tuvo temor de cosas que no se veían, porque recuerde que la fe es creer en lo que no se ve. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ya le expliqué lo que es eso, bendito hermano y bendita hermana. Con temor preparó. Esto es una acción. Muchos cristianos hoy
confiesan, como dice Dios, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Dicen que son cristianos, pero con sus hechos cotidianos demuestran que no son, porque con temor preparó. La palabra preparar es una acción de trabajo, es una acción de servicio, es una acción de ser sumiso totalmente al consejo de Dios para edificar el templo, porque también hoy, para poder edificar el templo para morar del Espíritu Santo, claro que es con la sabiduría de Dios, claro que es con una obediencia, claro que es con la bendita palabra de Dios, y uno como instrumento únicamente seguir el consejo, las instrucciones que Dios me da para poder declarar victoria, para poder ser un instrumento veraz, para poder alcanzar las promesas divinas y poder ser salvos el día de la ira que ya se acerca y que ya no tarda. Así que dice, y por esta fe que tuvo Noé, condenó al mundo. Y de igual manera, bendito cristiano y bendita cristiana, usted y yo, si hoy se burlan muchos cristianos que son mundanos y que están en el mundo, bueno, el día del juicio, Cristo nos va a poner como ejemplo, y por esa fe que usted tuvo y que yo tuve, Cristo Jesús como juez va a condenar a los mundanos, va a condenar a los que se burlaron del tema de la cruz, de los que se burlaron del tema de una consagración, de los que se burlaron de una entrega total a Dios. Los va a condenar. Ya le dije, la bendita palabra de Dios nos dice que en aquel día Cristo Jesús va a poner a su derecha a las ovejas y a los cabritos, y les va a decir, porque cuanto tú hiciste esto y ellos no, tú te vas conmigo y ellos no, y ahí va a estar, va a condenar. De igual manera, el juicio es de Cristo, y de igual manera también nos va a dar un juicio para que por esa fe podemos condenar a todos aquellos cristianos que se están burlando el día de hoy, que están echando mano de la carne, que están echando mano de los deleites, de los ídolos y de las riquezas que ofrece Satanás. Pero nosotros, como Lázaro, que estamos siendo lambidos por los perros y que estamos siendo vituperados, tengamos una justa recompensa que está en la bendita palabra por haber padecido como Noé. Porque Noé dejó sus deleites, se dedicó a trabajar en este planeta Tierra para Dios, con temor preparó el arca, y cuando vino el diluvio, Noé fue salvo, pero los demás no. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, va a ser el día que Cristo Jesús venga. Nada más que los que escogieron el deleite para las cosas temporales y escogieron ser o disfrutar, entre comillas, de este tiempo, no es comparable con la vida eterna. Ahí está la diferencia. Más vale padecer, yo le he dicho en otras enseñanzas, más vale padecer un ratito que ir a una perdición eterna. Bien, entonces fíjese bien, por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora fue hecho heredero de la justicia. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la sabiduría de Dios es una herencia. Es una herencia y se lo da al hijo o a la hija que verdaderamente tiene fe y verdaderamente cumple con el pacto. Porque así también nosotros y usted que creyó y que tomó su cruz y que dejó el mundo y que dejó familia y que dejó vanidad y que enfrentó a Satanás y enfrentó su voz y su engaño y siempre dio testimonio de la verdad y del camino a los incrédulos y a todos los que estaban en contra de esta predicación. Hay una herencia aquí, antes de ir allá arriba, que es la justicia, que es la bendita palabra de Dios en mi corazón, que la palabra es viva y eficaz y la palabra me hace recto. Entonces es una herencia que no cualquiera puede tener porque hay un precio. Por eso hay tanta iglesia apóstata. Por eso hay tanta iglesia y tantos pastores que engañan y tuercen las escrituras. Porque ya le dije yo en la enseñanza de Quitando el Velo de Dios, cuáles son los requisitos para que Dios pueda poner en el corazón las palabras verdaderas a un ser
y los requisitos los estamos volviendo a ver aquí. Es la cruz, es una entrega total, es el temor, es haber creído y es estar preparando mi vida espiritual con temor día con día. Bien, de la justicia que viene por la fe. Ahora, vamos a hablar de otro varón que Dios pone en la bendita palabra, un ser humano que nació de carne y de hueso igual que usted y que yo, pero que tuvieron fe. Dice y habla de Abraham. Yo le hago un resumen, bendito hermano y bendita hermana, en qué época vive Abraham. Después de Noé, después del diluvio, bajan ya en tierra seca y Dios hace un pacto con esta creación que se salvó y pone un arco en el cielo conocido hoy como el arco iris. Y él promete no volver a destruir al ser humano abnegado por el agua, porque en Apocalipsis va a ser por fuego, abnegado por el agua. Dios hace un pacto, pero también hace un pacto con ellos porque Dios es un Dios de pactos con el ser humano. Dios es un mediador. Dios, que es el diseñador, que es el creador de los cielos y de la tierra, nos dice para qué nos creó, cuál es la condición de estar en este planeta Tierra y para qué nos hizo. Bien, Noé creyó, tuvo 3 hijos. Uno de los mandamientos de Dios fue que se multiplicasen y llenasen la tierra. Simbólicamente, de igual manera, Cristo Jesús cuando vino, dijo, vayan a todo el mundo y multipliquen. Vayan a todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y multipliquen hijos a Dios y quítenle hijos al Satanás. Vayan por todo el mundo y multiplíquense. Claro que estamos en los tiempos de apostasía, porque hoy los que se están multiplicando son los hijos del diablo, porque hay pocos hijos de luz. Pero en su momento, cuando vino Cristo Jesús, que todavía no estaba la apostasía, claro que hubo multiplicación en todo el mundo. Claro que el evangelio se extendió y en aquel entonces hubo muchos hijos de Dios en todo el mundo. Pero estamos en apostasía. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, después de Noé, 3 hijos, pero uno de ellos estaba profetizado desde Génesis que siempre iba a haber otro pueblo de Satanás, otro pueblo de seres humanos que no estuvieran en el camino de Dios, y este fue por uno de los hijos. Primero fue Sem, luego fue Cam y luego fue Jafet. Y este hijo Cam, se cumple la profecía de Dios y de Cam sale una descendencia de malignos conocidos como la tierra de Canaán, que hoy es la tierra de Israel, la tierra que Dios les dio, la tierra prometida donde emana leche y miel, y que toda esta historia data en el libro de Josué. Entonces, aquí están los 2 pueblos. Uno que se dedicó totalmente al mundo, a los dioses del mundo que ellos mismos fabricaron con sus manos, ajenos al pacto de Dios, y otros que verdaderamente seguían a Cristo. Seguían a Dios, perdón. ¿Qué pasó con la descendencia de Sem? Que siguió a Cristo. Bueno, que nació de la descendencia del maligno, un cazador llamado Nimrod, el cual engañó a todos estos que se habían multiplicado, como hoy también, simbólicamente, Satanás ha engañado aún a los escogidos y a muchos escogidos, ya no a los llamados, sino muchos escogidos, y se han cambiado de bando y ya han traicionado a Jehová, se han alejado de él y ya han dejado su pacto y se han olvidado de dónde lo sacó. Así que ya estaba como una sombra, este cazador como una sombra de lo que iba a venir la apostasía. ¿Qué hace? Aparta a todos estos seres humanos de la presencia de Dios y los incita a hacer una torre hasta llegar hasta la cumbre llamada Babel, que significa confusión de lenguas. De ahí viene la idolatría, de ahí nacen las diferentes lenguas y la diversidad de lenguas que hay en el ser humano. De ahí nace precisamente para que no tuvieran ellos una relación y se podían entender y siguieran con esa obra maligna, lo cual resultó porque Dios es perfecto y cada quien se fue por un camino a llenar el mundo, pero con esa sabiduría y esos dioses que aún siguen para muchos el día de hoy.
Así que vuelve a quedar nuevamente el ser humano sin Dios y ajeno al Dios verdadero. Entonces Dios, al ver eso, al ver al ser humano, por su amor, por su misericordia, escoge un hombre llamado Abraham, de la descendencia de Sem, que no conocía a Dios, que tenía 75 años viviendo en Ur de los Caldeos y que tenía una cultura y unos dioses ajenos al Dios del cielo, que tenía riquezas, tenía comodidad, tenía ganados, pero cuando Dios se presentó a su vida, le dijo: yo soy el Dios de los cielos y de la tierra, Abraham, yo soy el verdadero Dios, así que sal de aquí, sal de estos dioses, deja tu parentela, deja tu pueblo, deja tu cultura, deja todo lo que te enseñaron tus ancestros, porque eso yo no lo traje, y ven y sígueme. Y ahí estamos hablando de estos ejemplos que nos pone Dios el día de hoy, al cristianismo que tenga hambre, a los que verdaderamente crean que no es un cristianismo primitivo porque está en el Nuevo Testamento, y Dios nos está dando el consejo de cuál es el precio, que es la fe, y cuál es el precio de poder tener una comunión, de poder tener luz, de poder tener una comunión con Dios. ¿Cuál es el precio? Ahora vamos con Abraham, ¿sí? Dice entonces aquí que por la fe Abraham, para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. ¿Y qué herencia, verdad? Porque Dios le dijo: mira, Abraham, si tú dejas todo esto, si dejas todas tus costumbres, yo te voy a dar una herencia mejor. Hablando de la tierra de Canaán, de la tierra que Dios le dio como herencia a su descendencia, y que hasta el día de hoy podemos ver los cristianos que Dios es fiel para cumplir, porque aún siguen los primeros hebreos, todo el primer pueblo, pues sigue con esa tierra todavía. Así que Abraham no le dijo: Señor, soy un anciano ya de 75 años, ¿cómo me pides dejar todo lo que me enseñaron mis ancestros? ¿Cómo me pides dejar dioses? ¿Cómo me pides dejar mi trabajo, mi casa? Yo ya tengo una vida hecha aquí, Señor. Por favor, entiende, tengo 75 años. ¿Cómo me pides dejarlo todo, Señor? No. Y salió. Y esa es la fe, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Que uno no alterque con Dios. Cuando a mí Dios se presentó a mi vida y me dijo: Luis Eduardo Garibay, te he llamado, le dije: gracias, Señor. ¿Quién soy yo para que hayas puesto la mirada en mí? Me dijo: yo te predestiné para ser santo y para que seas luz a las naciones. Pero tienes que dejarlo todo y tienes que edificar tu casa. Y hay un precio para que puedas seguirme. Es totalmente apartarte, totalmente morir, totalmente crucificar tu carne, totalmente. Y vamos, no tengas temor porque yo voy a estar contigo. Y no tengas temor porque no es por obras, es por fe, por lo que tú lo vas a poder hacer. Y yo dije: heme aquí, Señor, adelante. Y aquí sigo, bendito hermano y bendita hermana, dando testimonio de que Dios es veraz. Así que esa es la fe. Y estamos concordando, recuerde, con Eclesiastés, que en todo Eclesiastés vimos que todo ese trabajo y toda esa sabiduría que el ser humano tiene y que predica el día de hoy en muchas congregaciones es vanidad y no es el camino que Dios mandó. Ahora, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Fíjese bien, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Para salir. Esto, grábeselo, bendito hermana y bendito hermano. Mire, la palabra éxodo en el Antiguo Testamento significa salida. ¡Qué coincidencia! Pues no es coincidencia, toda la Biblia concuerda. De igual manera, Dios hizo salir al primer pueblo de una vida de cautividad, de una vida vana, de una vida de esclavitud, como están hoy los seres humanos con un velo y no se dan cuenta que están esclavizados, ajenos a adorar a Dios, ajenos a sacarlos Dios al desierto, ajenos a la ley de Dios, y están afanados con todas estas cosas
que ha traído Satanás y que los tiene. Entonces, de igual manera, ese primer pueblo, Éxodo significa salida. ¿Qué tuvo que dejar? ¿Qué tuvo que dejar el primer pueblo, bendito hermano y bendita hermana, para adorar a Dios? ¿Se acuerda qué decía Moisés a Faraón? ¿Se acuerda qué decía? Deje ir a mi pueblo porque Dios lo quiere para que adore en el desierto, y que Faraón le decía que lo adoren aquí, y que dijo Moisés, no, aquí no lo pueden adorar, no pueden adorar, como vimos en Eclesiastés, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a dos. Para poder adorar a Dios, para poder recibir la herencia, se necesita salir. Y esa es la cruz el día de hoy. Ese es el bautizo, el que lo hace con fe. Esa es la salida. Porque a mí, cuando se me predica y se me predicó que solamente tomando mi cruz y solamente crucificando yo mi carne por fe podía salir de las tinieblas y podía salir del engaño de Satanás y podía entrar al reino de los cielos, pero que el precio era salir, que el precio era una muerte, que el precio era dejarlo todo, que el precio era una separación total, ahí está la salida, bendito hermano y bendita hermana, de la que habla también aquí. Abraham salió, se alejó, no dijo, ay Señor, pero mira, voy a tener mi trabajo todavía, voy a dejar ciertas cosas. No, Abraham, tienes que separarte y tienes que alejarte de esa ciudad que es el sur de los caldeos, porque yo te voy a ir alejando cada vez más para acercarte a la tierra prometida, que hoy la tierra prometida es el campo donde nosotros podemos trabajar para una herencia eterna, que es el amor al prójimo, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces fíjese bien, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ahora, ya le digo algo, todos somos llamados para ser sacerdotes, pero eso lo predican, ¿verdad? Todos somos reyes y sacerdotes, gloria a Dios, llame, y se deleitan en una mentira. Porque yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, para poder alcanzar el sacerdocio y para poder alcanzar el amar al prójimo, hay un precio. Sí, hay un precio, porque es una herencia este campo. Es una herencia poder amar a mi prójimo. Se necesita ser obediente, tener fe y haber salido y haber tomado mi cruz. Por eso hemos visto muchas veces, ¿verdad? Como decía Pablo, apóstol de Dios, puesto por Dios, y apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres. Así que, bendito hermano y bendita hermana, hemos visto el precio que hay para recibir esta bendita herencia, que hoy es amar a Dios y amar al prójimo, que es el campo que nos trajo Cristo Jesús para ir a predicar y ser instrumentos de luz y del camino verdadero que pueda llevar a la vida eterna. Ahora bien, salió para recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que aquí también entra la fe. Él salió a un desierto en donde muchos hombres se han perdido, en donde un hombre sin una brújula o sin un guía que conozca perfectamente bien el desierto, no sale del desierto. De igual manera, se acuerda en San Juan 3, para concordar esta enseñanza, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo? De cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Todo lo que es nacido de carne, carne es. Todo lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo que todo el que nace de espíritu es como aquel que es como el viento, que no sabe de dónde viene ni sabe a dónde va. Así todo el que es nacido del espíritu, así es. Así que de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, esto cuando dice que no sabía dónde iba a ir, es que todo aquel que se atreva a dejar el mundo y a tener fe y a tomar su cruz, yo no sé si el día de mañana Dios me mande a Oaxaca, me mande a España, me mande a China, me mande a otra colonia, no sé a dónde me vaya a mandar. Así, sin saber a dónde voy. Pero lo que sí le digo es que Dios nos va a enviar como primogénitos a un lugar donde no se haya predicado la palabra o donde estén engañando falsos maestros, y nos va a mandar sin saber a dónde vamos a ir para predicar la palabra. Ya le dije yo y le di testimonio
en enseñanzas pasadas que cuando Dios me preparó y me dio un discipulado durante varios años, yo no sabía a los lugares a donde me mandó, ni jamás había ido yo a ese lugar donde Dios me mandó, ni lo conocía, que en su momento fue en el Carmen, en el estado de Hidalgo, colindando con el estado de México, y que yo ni conocía a esa gente, ni conocía a nadie, y ahí me mandó a trabajar por varios años. Así que yo salí también sin saber a dónde me iba a mandar Dios. Amén. Eso es lo que significa aquí, como una sombra de lo que va a venir. Bueno, entonces, dice en el versículo 9, por la fe Abraham habitó, vivió, fíjese bien, grábese el hermano y hermana, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en este campo que es el mundo, que Dios nos ha dejado para ir a arar, para ir a plantar, para ir a regar, Dios nos los ha dejado, este trabajo, pero para que estemos como extranjeros y peregrinos. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, cuál es la enseñanza de extranjero y peregrino? Que desde el momento en que Dios me llamó y me dijo, Eduardo, ya no eres mexicano, ya no eres de carne, yo te predestiné, ya no eres del mundo, ahora vas a ser extranjero y peregrino, porque tú eres un ser eterno, porque yo ya te di eternidad, y porque aquí en el planeta Tierra nada más vas a ser de paso, te voy a usar como embajador, te voy a usar como luz, así que por favor, no te acomodes en este planeta Tierra, sé como un turista que va una semana o 15 días o 20 días a un lugar, como un extranjero que viene a visitar, por ejemplo, México, Cancún, y no va a llegar a buscar trabajo, no va a llegar a buscar una empresa ahí, no va a llegar a buscar escuela para sus hijos, no va a buscar trabajo, va a estar como extranjero y peregrino ese mes sabiendo que no es de aquí y que tiene una casa y que tiene obligaciones en otro lugar y que no es de Cancún. De igual manera, aquí cuando Cristo Jesús y Dios nos han tocado el corazón, sabemos que el mundo no es nuestro hogar, que desde el momento en que tomé mi cruz, sé que yo soy un extranjero, que yo soy un peregrino, que soy gente de paso, que no me debo de acomodar aquí y que necesito en todo momento estar trabajando en la obra de Dios. Esto es, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas que Dios nos está enseñando y que, como dice Pedro, ¿verdad? En primera de Pedro, que dice, yo les ruego, pueblo de Dios, yo les ruego, cristianos, que como extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se abstengan. Les ruego como a extranjeros y peregrinos. Así que otra vez, otra cita más para fortalecer Eclesiastés. No puedo servir a dos señores. No puedo tener un pie en el mundo y un pie con Dios, porque eso significa tibio. O sé frío, o mejor regrésate al mundo, o sé caliente, porque Dios va a vomitar a los tibios. Bendito hermano y bendita hermana. Así que aquí estamos viendo el consejo de Dios y estos hombres de fe que lo dejaron todo por creer en la promesa de la vida eterna. Por eso dice, fíjese bien, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Y de igual manera, para mí el mundo es ajeno. Yo, como dijo Pablo, ¿verdad? El mundo me es crucificado a mí y yo estoy crucificado al mundo. Otra cita bíblica más para fortalecer esta enseñanza. Entonces, nosotros no somos de aquí abajo, somos de allá arriba. Y así, por la fe. Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, que fueron su primogénito, ¿verdad? De Abraham, sus hijos, y luego de Isaac, Jacob. Y morando en tiendas,
y siendo extranjeros y estando de un lugar a otro. De igual manera los primeros cristianos y también los que hoy se dedican a la verdad no están en un solo lugar como hoy, están en las congregaciones o están en sus casitas muy cómodos dando la prédica. Mire, bendito hermano y bendita hermana, mire, yo fui utilizado para ir a varias partes. Estoy pasando por una prueba, no, mis pies ahorita no pueden llevar el evangelio, le doy gloria a Dios, le doy gracias a Dios que me esté permitiendo seguir predicando su palabra, pero en su momento yo no estuve en mi camita ni estuve en un lugar, sino estuve de un lugar para otro llevando el evangelio. Así es el camino de Dios. Así dice que estuvo con sus hijos en tiendas de campaña, no acomodándose y predicando que eran extranjeros y peregrinos y advenedizos en la tierra prometida, que es la herencia el día de hoy. Entonces, fíjense bien lo que dice, ¿verdad? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Jacob, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Usted es fiel, su descendencia proféticamente está bendecida por Dios. Sus hijos y sus nietos. En Éxodo 20 dice la palabra de Dios que el que es fiel a Dios, hasta la tercera y cuarta generación, Dios lo bendice. Pero también maldice por culpa del primogénito, por culpa del que no tuvo fe, toda la descendencia también es maldecida. Entonces, mi hijo y mis nietos, espiritualmente hablando, son coherederos y han dejado el mundo por la misma promesa. ¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos? La vida eterna. Esa es la promesa como la vamos a ver. Dice en el versículo 10, y aquí está la promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí está, bendito hermano y bendita hermana. Aquí está la fe. Aquí está creer en la vida eterna. Aquí está creer en lo que dijo Cristo Jesús. El que no padece juntamente conmigo, el que no escatima su vida, no puede venir en pos de mí. Pero el que pierde su vida por mí, la encontrará. Y Cristo Jesús en todo momento estaba hablando de la vida eterna. Estaba hablando de que por fe, a cosas que yo no puedo ver, que es la eternidad, que es una vida eterna, yo por fe crea que el precio para poder tener esa bendita esperanza es morir, es abstenerme de todo el mundo, es caminar como extranjero y peregrino, es salir de la vanidad, salir de todas esas cosas y dedicar mi vida y consagrar mi vida a los pies de Cristo para predicar y dar testimonio del camino que lleva a la vida eterna. Esa es la fe, bendito hermano y bendita hermana. Ahora dígame, ¿cuántos cristianos conoce usted con fe? Porque así como en el Antiguo Testamento Noé fue pregonero y la mayoría, y también Abraham, hoy de igual manera, como ya le hice yo un resumen, en quitando el velo de Dios, en todos los tiempos de la Biblia, ¿cuántos verdaderamente han creído y han seguido y que nos deja testimonio Dios y los resalta en esta bendita palabra? Han sido pocos. Profetizando también hoy Dios, lamentablemente, la incredulidad. Entonces hay un precio para llamarse cristiano, hay un precio para llamarse hijo de Dios, hay un precio para tener luz, hay un precio para tener sabiduría, hay un precio para ir a la vida eterna. Su vida, una muerte total, fe y credulidad, ser extranjero, ser peregrino y abstenerse de toda la sabiduría y toda la mentira y todo el engaño que está en el mundo y en el planeta Tierra. Entonces, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Y recuerde que la bendita palabra de Dios nos habla de una ciudad celestial que va a descender a los que guardaron los mandamientos y que esa ciudad va a ser eterna para nosotros. Habla de Jerusalén la celestial, de la que está allá arriba, cuyo fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén, gloria a Dios, bendito y amado Dios. Ahí está. Dice entonces,
Por la fe, por eso Abraham dejó todo, por esa promesa. Entonces, un verdadero cristiano se ciñe, pone su espalda al mundo y pone su vista en las promesas, por fe, de la vida eterna. Pero ya le dije cuál es el precio. Entonces, la fe es por obras, recuerde, no es por labios, sino por obras. Ahora dice, por la fe también, la misma Sara, que Sara era la esposa de Abraham, que en todo momento le dijo sí, Señor, en todo. Desde el momento en que Abraham salió también Dios de los caldeos, su esposa no dudó de hacerle caso a su Señor, de hacerle caso a su marido y seguirlo. Ahí está la fe también, porque también la Sara tenía puesta la vida en el galardón. Dice, porque también la misma Sara, siendo estéril, porque no podía dar hijos, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, le voy a hablar un poquito de esto, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra. ¿Qué significa? Acomodando siempre lo espiritual a lo espiritual. Sara representa hoy la iglesia. Y yo le digo algo, yo antes era una mujer estéril, no daba hijos, no tenía por esposo a Cristo, no era un ser espiritual, me dedicaba al mundo. Pero en el momento que Cristo Jesús me dijo, yo te he escogido como esposa para que me des hijos, yo me reí, Señor, como Jeremías, soy un niño, ¿verdad? ¿Cómo dices que vaya yo a hablar? Como dijo Moisés, soy torpe de habla, Señor, ¿cómo me dices tú? De igual manera, como Pablo, te voy a escoger para que tú sufras, Pablo, y vas a ser un instrumento de luz. Y Pablo, pues fue una mujer que dio muchos hijos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, como dice el Evangelio, ¿verdad? Nunca creí predicar el Evangelio, nunca creí ser la esposa de Cristo, nunca creí poderle dar hijos, nunca creí ser un instrumento para ir a predicar la palabra y que con la palabra el Espíritu Santo convenciere y que una vez que convenciere pudiera yo darle hijos espirituales y hacerme cargo de estos hijos hasta que tuvieran un crecimiento espiritual. Entonces todo tiene simbolismo, bendito hermano y bendita hermana, porque ahí está el poder de Dios, que nosotros estando ajenos al Dios de pactos y a multiplicarnos como seres espirituales, pues creímos por fe y así como Sara creyó, pues aunque ya era grande, tuvo un hijo que fue Isaac, que fue heredero de las promesas. Entonces, Sara, ¿pero qué se necesita para poder tener todas estas bendiciones? Se necesita tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice, por la fe también la misma Sara siendo estéril, porque no podía tener hijos, y Sara tenía, cuando concibió 92 años, ¿sí? Esa edad tenía Sara, y Noé tenía una edad ya bastante grande, creo que 99 años, cuando concibieron a Isaac, y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Y aquí está la fe, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? ¿Sabe qué me ha pasado a mí? Muchos que algún día estuvieron aquí, me dijeron, hermano, se me hace muy difícil lo que usted predica del sacerdocio, que para poder ser sacerdote necesito tomar mi cruz y necesito morir al mundo totalmente. Ok, le dije, este camino no es para ti, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que me dijo es fuerte y poderoso para darme fuerza y para concebir hijos y para poder lograr caminar su camino. Porque estamos hablando de la fe. Así que bendito hermano y bendita hermana, recuerde, bendito pueblo de Dios, que este camino y este pacto que vino a establecer Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es por fe. Por eso no es por obras,
por lo que yo me voy a salvar, sino es por fe, porque por la fe lo que es imposible para los hombres es posible para el que se acerca a Dios y cree. Tomar su cruz, ser una persona espiritual y por fe abstenerme de todos los deseos de Egipto, de todos los deseos de la carne y entregar mi vida y consagrar mi vida al vituperio, al oprobio, al enemigo, a padecer y a hacer la luz para ir a la vida eterna. Es lo que estamos aprendiendo. Dice en el versículo 12 y sigue hablando de Sara, por lo cual también de uno, Abraham y Sara de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerables que estaban a la orilla del mar. Entonces usted lee la bendita palabra de Dios en el Antiguo Testamento y todo el pueblo judío, todos los millones que estuvieron en el Éxodo cuando salieron, quedan 600,000 hombres sin contar mujeres y niños que salieron de la tierra de Egipto, salieron de uno, salieron de Isaac y de Jacob, todo el pueblo judío. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿a qué nos conlleva esto? Que Pablo, por ejemplo, Pedro, Juan, de uno que llegó a alguna ciudad donde no estaba el evangelio, donde eran hijos del diablo, llegaron y predicaron cuando no había apostasía, y de ese uno empezaron a salir estrellas, porque cuando dice como las estrellas del cielo, es todo aquel que recibe luz para alumbrar en la noche, es todo aquel que recibe la lámpara, es toda aquella estrella que hoy está en la noche, que hoy está en el mundo, alumbrando en algún lugar. Así que es el primogénito. Por uno, por Pablo, ¿cuántos cristianos se convirtieron? Por Cristo, por Pedro, por Juan. Y hoy que estamos en la apostasía, ya no muchos, pero ¿cuántas estrellas hay? Por su fidelidad, por tener fe, por estar en la cruz, por haber pagado el precio de salir de Egipto, porque solamente ese fruto de dar estrellas, ese fruto de ser estéril y poder tener hijos, hay un requisito: creer, abstenerse de todo, tomar su cruz y darle mi vida a Dios y a Cristo Jesús. Entonces, yo le digo, bendito hermano y bendito hermano, que aquí, gracias a Dios, no, la gloria es para Dios, no para mí, pero hay luceritos, hay estrellitas que salieron estando yo muerto y estando ya grande. No fui incrédulo del poder de Dios para poderle dar hijos y que Dios me diera una descendencia por medio de la fe y por medio del camino que vino a establecer. En aquel entonces hubo una multitud, no estaba la apostasía, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, que también tiene simbolismo esto. Porque yo le digo una cosa, yo le he dicho que el mar representa el mundo. Todo lo que está dentro del mar representa el mundo simbólicamente. Ahora bien, ¿se acuerda aquella bendita alabanza donde dice: tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga? Y dice: Señor, he dejado mi barca a la orilla del mar para ir a otro lago. Tú me has hecho pescador de hombres. Entonces, la arena representa cuando el mar o el mundo, por medio de Dios, nos sacó y estamos ya fuera del mar. Como arena que proféticamente Dios estaba profetizando antes de la apostasía, cómo se iba a expandir el evangelio a todo el mundo, porque a Abraham se le conoce como el padre de la fe en el nuevo pacto, porque estas profecías fueron cuando llegó nuestro Señor Jesucristo y cómo se expandió el evangelio y cómo en su momento hubo estrellas, hubo iglesia que alumbraron por mucho tiempo y hubo muchos discípulos que fueron sacados del mar como la arena del mar. Alabados a Dios. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, toda la palabra tiene simbolismos.
Toda la palabra usa simbolismos. Dice, conforme, en el 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la planeta Tierra. Ahora, todos estos, toda esta descendencia, ya también proféticamente hoy, desde que empezó el Evangelio por Cristo, por Pablo, por Pedro, todos estos, hermano y bendita hermana, todos estos mártires, todos estos que consagraron su vida, todos estos que creyeron y lo dejaron todo, murieron, algunos crucificados, algunos en casos, algunos en hogueras, algunos siendo espectáculo con leones, algunos, porque todos, si usted se da a la tarea de ver la historia de los verdaderos cristianos que lo dejaron todo y que no negaron el pacto ni a su Señor Jesucristo ni a Dios, usted se va a dar cuenta cómo murieron, ¿verdad? Y murieron como extranjeros y peregrinos sin ver la promesa por la cual lo dejaron todo, pero creyéndolo y saludándolo de lejos. Ahí está la fe, bendito hermano y bendita hermana, conforme a la fe murieron todos estos, toda esta descendencia de Abraham, sin haber recibido lo prometido, que es la vida eterna, sino mirándolo de lejos. Y aquí está, ¿cuál es mi yelmo? El yelmo es el de la salvación, según Efesios. ¿Qué dice la palabra? Que cuando veamos a un hermano de poco ánimo, le hablemos de la esperanza, le hablemos de las promesas, le hablemos que tengamos la mirada puesta en el galardón. Así dice la palabra, ¿verdad? Que en todo momento tengamos el yelmo de la salvación, que en todo momento estemos nosotros sabiendo que vamos a recibir una vida eterna. Esto a mí me ha ayudado mucho en no olvidarme, bendito hermano y bendita hermana, y tener temor que hay un lago de fuego y ya hay una vida eterna, y que los padecimientos, los sufrimientos, la oposición que me ha tocado vivir mediante la fe y mediante Dios, porque el poder y la gloria es para Dios, han sido por esa bendita esperanza, porque soy descendiente de Abraham, que es por fe, y porque creo que hay un juicio y hay vida eterna. Y aquí, mientras esté en el cuerpo humano, saludo de lejos. ¿Cómo lo saludo? No pecando y estando en la cruz. Dice, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Aquí está la palabra clara, creyéndolo, teniendo fe y saludándolo. Y fíjese bien lo más importante, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre el planeta Tierra. Confesando, oiga hermano, mire, venga acá, meta a su hijo a la escuela, véngase a trabajar, mire. No, ¿por qué no? Yo soy extranjero y peregrino. Yo no soy del mundo. Yo estoy en la cruz, de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo traigo las marcas de mi Señor Jesucristo y el mundo me es crucificado, porque yo soy extranjero, no soy del mundo, no soy del planeta Tierra, no soy de aquí abajo, soy de allá arriba, como alguna ocasión Cristo confesó, yo no soy de aquí abajo, ni ustedes son de aquí abajo, y eso es lo que tenemos que confesar. Y no estar predicando dinero, no estar predicando trabajos, no estar predicando empresas, no estar predicando famas, no estar predicando sabiduría de este mundo, sino predicar, absténganse de los deseos de carnales, tomen su cruz y sirvan a Dios por fe, porque hay una vida eterna, porque todo aquel que despreció su vida y tomó su cruz, tuvo fe y entonces ha creído que después de esta vida hay un premio a todo aquel que dedicó su vida a ser estrella o a ser como la arena del mar, porque ya le dije que en Romanos dice que Abraham es el padre de la fe. Amén. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo espero que Dios me permita seguir con estas benditas enseñanzas, que la gracia y la paz se queden con ustedes. Aún sigue Hebreos para terminar y concordar y fortalecer la enseñanza que Dios nos dio por medio de Eclesiastés. Hasta mañana, si Dios quiere.